Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, lo que son las estructuras de control selectivas. Y vamos a estar viendo lo que es la clasificación de las estructuras de control, que son las simples, las dobles, las múltiples y las anidadas. Primero, empecemos con lo que es el significado de las estructuras de control. Las estructuras de control son instrucciones que permiten romper la secuencialidad de la ejecución de un programa. Esto significa que una estructura de control permite que se realicen unas instrucciones y omitir otras, de acuerdo a la evaluación de una condición. Al escribir una estructura de control, se deberá tener presente que una correcta tabulación permitirá que el programa sea más legible y fácil de comprender. Los lenguajes de programación realizan esta tabulación de forma automática, siempre y cuando se escriban correctamente al inicio y al final de la estructura. Las estructuras selectivas se utilizan para tomar decisiones lógicas, de ahí que también se conocen como estructuras de decisión u alternativas. En las estructuras selectivas se actúa una condición y en función del resultado de la misma se toma un camino u otro. Las condiciones se establecen usando expresiones lógicas. Las expresiones de una estructura selectiva se hace con palabras sí, entonces, sí o no, con una figura geométrica en forma de rombo que incluye dos salidas. La salida que se utiliza depende de los resultados de evaluar la expresión lógica que se encuentra en la parte interna del rombo. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice, al introducir el promedio de un alumno, imprimir, aprobar si el promedio es mayor a 6. Y bueno, y el primer símbolo del diagrama de flujo es este óvalo con la palabra dentro inicio, el cual nos indica que ahí inicia el diagrama de flujo. Y después tenemos este símbolo que se llama documento o actividad, donde dentro, entre comillas, se escribe lo que queremos que aparezca en pantalla para que el usuario sepa qué tiene que hacer. Por ello, como se tiene que introducir el promedio del alumno, escribimos, entre comillas, ingrese el promedio del alumno y así el usuario sabrá qué deberá de hacer. Una vez que le decimos al usuario qué tenemos que hacer y este ingrese el promedio del alumno, tenemos que guardar ese promedio del alumno en nuestra variable de entrada. Para ello ocupamos este símbolo que se llama de operación, el cual nos permite la entrada de datos, ya que el usuario introdujo el promedio del alumno. Ahora tenemos que guardar ese número, que es un número real, en una variable de entrada que decidimos que se llamaría promedio. Por eso dentro de este símbolo está la palabra promedio. Y ya que guardamos nuestro número en una variable que se llama promedio, ahora sí tenemos que pasar a nuestra estructura selectiva simple, ya que si este promedio es mayor a 6, tenemos que imprimir en pantalla aprobado y de lo contrario se continúa con el flujo del programa. Pero como hacia abajo, pues ya nos queda más diagrama de flujo, empleamos los conectores. El conector es un círculo con el número adentro 1, porque si tuviéramos más conectores, continuaríamos con el número 2, 3, 4, etc. Y el diagrama de flujo continúa donde tengamos otro círculo con el número dentro 1. Así que este conector nos indica que continuamos aquí, hacia abajo. Y recuerden que los diagramas de flujo solo escriben de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y entonces el símbolo que nos permite introducir esta estructura selectiva simple if o también llamado if-then es este rombo, que es un rombo de ediciones donde adentro se pone la condición. En este caso tenemos que evaluar si ese promedio es mayor a 6 y aquí tenemos pues las dos opciones,
Entonces, si el número que ingresaron del alumno es mayor a 6, entonces nos vamos por esta ramificación que es sí o verdadero y escribimos aprobado, recordando que este símbolo que llamamos documento es el que nos permite imprimir en pantalla lo que queramos que vea el usuario y en este caso queremos que se imprima la palabra aprobado, así que escribimos aprobado, pero por el contrario, si el promedio no es mayor a 6, es decir, que sea no o falso, nos vamos por esta ramificación en el cual se introduje en la flecha después de este documento que es aprobado, por lo cual se entiende que esta parte del diagrama de flujo no se va a realizar si nos vamos por esta ramificación de no. Ahora, es muy importante mencionar que el flujo nunca se introduce a cierta simbología. Siempre se tiene que insertar en el flujo, es decir, en otra flecha. Por eso es que le introducimos a el flujo de esta flecha y como ya hemos terminado con lo que nos pide en el enunciado, damos finalizado nuestro diagrama de flujo con este óvalo con la palabra dentro fin, el cual nos indica que ahí termina nuestro diagrama de flujo. Y ya hemos terminado con esta parte del diagrama de flujo que fue la construcción. Y bueno, como siguiente paso tenemos la prueba de escritorio y lo que tenemos que hacer es seguir nuestra construcción del diagrama de flujo paso por paso, evaluando con un ejemplo aleatorio para ver si logramos el objetivo que es solucionar nuestro problema y comenzamos nuestro diagrama de flujo con este óvalo. Así que el primer paso de nuestra prueba de escritorio es la palabra inicio. Después tenemos el símbolo de documento que nos pide ingresar el nombre de un alumno. Así que por poner un ejemplo, vamos a escribir un promedio del alumno con el cual vamos a evaluar si nuestro diagrama de flujo hace lo indicado. Y por ello, en el siguiente paso, que es el número 2, escribimos un promedio al azar, 8.64. 9.2 va a ser el promedio y continuando el diagrama de flujo tenemos este símbolo de actividad, el cual nos permite introducir la variable de entrada, en este caso promedio, así que el número ingresado se va a guardar en la variable de entrada promedio. Por ello nuestro paso número 3 queda como promedio, que es la variable de entrada, igualado al número que ingresamos, 9.2. Y ahora ya terminamos con esta parte. Ahora, el paso número 4, nos queda esta pregunta, que es la condición. Si el promedio es mayor a 6, entonces evaluamos promedio que es igual a 9.2 es mayor a 6. Sí, sí es mayor. Por eso escribí sí. Y continuamos por la ramificación de sí, que sería este flujo de sí. Y nos dice que el siguiente paso va a ser imprimir en pantalla aprobado. Y el paso 5 pues quedaría como aprobado y después de este símbolo de documento seguimos a, bueno, yo no tengo el símbolo, pero aquí debería tener un símbolo con la palabra fin y pues aquí finaliza este diagrama de flujo y con la prueba de escritorio. Y como podemos ver, esta prueba de escritorio nos hace verificar que el diagrama de flujo funciona correctamente y ya podemos pasarlo a programarlo en computadora. Estructuras selectivas dobles. La estructura selectiva doble permite elegir entre dos opciones o alternativas posibles según el comportamiento o no de una determinada condición. Y bueno, aquí tenemos una representación en, en pseudocódigo. Y bueno, la condicionante sí, que sería una palabra dentro del algoritmo. Nuestra condición, la cual sería una instrucción utilizando los operadores relacionales mayor, menor, igual, diferente. La palabra reservada entonces, si esa condición es verdadera, realizaría las acciones que están dentro de su cuerpo. En caso contrario, o bien, si no, realizaría la acción o acciones dentro de ese cuerpo.
Representación en el diagrama de flujo. En todas las estructuras se representa la condición si es verdadera, ejecutará una acción, o bien las acciones que están indicadas en el cuerpo de la verdad de la condición. En caso contrario, realizará la acción 2. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la estructura selectiva múltiple, que es switch, o en español su traducción según sea. Y vamos a ver el primer ejercicio de diagrama de flujo, donde vamos a resolver este problema que nos dice que al recibir dos números, hacer ya sea una suma, resta o multiplicación de dichos números. Entonces, recordando que la estructura selectiva múltiple se da cuando existen más de dos selecciones posibles, haremos uso de este selector de esta estructura. Ahora, para construir un diagrama de flujo tenemos que seguir tres pasos. El primero, que es el análisis, el segundo, que es la construcción, y el tercero y último, que es la prueba de escritorio. Así que comencemos con el análisis. Y en el análisis tenemos que considerar todas las operaciones, variables, números, etcétera, que vamos a necesitar para darle solución a través del diagrama de flujo a este problema. En el análisis tenemos el primer punto, que es dos números reales, ya que vamos a recibir dos números y después vamos a hacer las diferentes operaciones, así que vamos a necesitar dos números reales. Después vamos a necesitar dos variables de entrada, porque esos números ingresados por el usuario se tienen que guardar en dos diferentes variables de entrada. El primer dato ingresado por el usuario se va a guardar en la variable A, y el segundo dato ingresado por el usuario, que sería el segundo número real, va a ser guardado en la variable de entrada que llamamos b. Después vamos a necesitar una variable de selección que vamos a llamar L. Esa variable de selección vamos a darle tres casos, ya que vamos a hacer o la suma o la resta o la multiplicación. Así que si L vale 1, vamos a hacer la suma. Si L vale 2, vamos a hacer la resta. Y si L vale 3, vamos a hacer la multiplicación. Y ahora, ya que si creamos diferentes valores para y que realicen diferentes operaciones, ahora necesitamos hacer esa operación. Por eso vamos a necesitar una variable de operación que vamos a llamar x. Así que si L es igual a 1, vamos a hacer la suma, y la suma quedaría como x igual a más b, pero si L es igual a 2, vamos a hacer la resta. Por eso si L es igual a 2, la operación nos quedaría x igual a menos b. Y por último, si L es igual a b, C, entonces vamos a hacer una multiplicación y nos quedaría x igual a por b. Y esas son todas las consideraciones que tenemos que hacer para realizar nuestro ejercicio. Y ahora sí, pasemos al segundo paso del diagrama de flujo, que es la construcción. En esta parte, que es la construcción, vamos a ocupar la simbología de los diagramas de flujo y comenzaríamos como lo habíamos visto anteriormente, con un óvalo, que es un óvalo con inicio. Y bueno, pues seguimos con las flechas. Recuerden que el diagrama de flujo se escribe de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y continuamos con este símbolo que se llama documento, donde dentro escribimos entre comillas ingresados dos números. Recuerden que en el símbolo de documento se imprime en pantalla únicamente lo que esté dentro de las comillas. En este caso ingresa dos números, dos puntos, y las comillas no se imprimen. Con este símbolo ayudamos al usuario a saber qué tiene que hacer. En este caso ingresaría dos números, y esos dos números ingresados por el usuario se tienen que guardar en las variables de entrada A y B. Por eso usamos este símbolo, que es de entrada de datos, y dentro escribimos A y B. Y ya que guardamos esos valores en las variables A y B, ahora tenemos que indicarle al usuario qué es lo que continúa del programa, y por ello el flujo continúa con este símbolo de documento, donde entre comillas se escribe ingresa la operación deseada, dos puntos, 1, 2, resta, 3, multiplicación. Con esto el usuario
sabía que si presiona el número 1 se va a realizar la suma de dichos números, si presiona el número 2 se va a realizar la resta y si presiona el número 3 se va a realizar la multiplicación de los dos números. Y ya que le decimos al usuario que tiene que hacer, continuaría con leer esa opción que va a elegir el usuario, pero como verán ya no me queda más espacio hacia abajo, entonces pues vamos a hacer uso de los conectores. Bueno, y los conectores siempre inician con el número 1, pero pueden continuar con el número 2, 3, 4, etcétera. Y lo que hace es que busquemos en nuestra página otro círculo con el número dentro 1 y donde tengamos ese símbolo vamos a continuar con el diagrama de flujo y aquí colocamos el círculo con el número 1 y una flecha hacia abajo, lo cual nos indica que aquí continúa nuestro diagrama de flujo. Y bueno, ya le indicamos que tiene que ingresar ya sea el número 1, 2 o 3. Así que ese valor lo llamo variable de sección L y escribimos esto L dentro del símbolo que es de entrada de datos, así que el número ingresado por el usuario se va a guardar en la variable de selección L y aquí empezamos con la estructura selectiva, que es todo esto que tenemos aquí, ya que después de guardar en la variable L el valor ingresado por el usuario y encontramos este símbolo que es del lector, por eso tenemos la letra L del dentro, ya que si le toma el valor número 1, se va a hacer a este camino que sería la suma. Si toma L el valor de 2, iríamos por este camino a hacer la resta, y si L toma equivale a 3, pasaríamos por este camino a realizar la multiplicación de los dos números y recordando. Y bueno, si L es igual a 1, realizaríamos la suma, que sería X, que es igual a más B. Y bueno, por el contrario, si L toma el valor de 2, entonces tendríamos que hacer la resta que es X igual a A menos B, que igual escribe en un rectángulo que es el símbolo del proceso interno. Y por último, si L toma el valor de 3, entonces realizaríamos la multiplicación, por eso X va a ser igual a A por B. Por el contrario, si no es ninguno de estos valores preestablecidos, nos vamos por esta última rama y aquí ingresamos el símbolo documento donde entre comillas escribí ingresó un valor inválido. Esto para decirle al usuario que ingresó un número que no estamos considerando y por lo tanto no podemos realizar ninguna operación con dichos números. Y bueno, después de realizar el camino 1, 2 y 3, la operación a través del símbolo de proceso, vamos a la siguiente actividad, que es imprimir en pantalla al usuario el resultado de esa operación. Por eso volvemos a escribir el símbolo documento en cada caso y dentro 5 villas solo escribimos la variable que imprimimos en pantalla. En este caso pues ponemos X dentro de cada uno de estos símbolos y con esto, después de hacer la operación, va a imprimir el valor que guarda la variable X, que es el valor de esta operación para cada uno de estos casos. Y como verán, independientemente porque camino se vaya nuestra estructura selectiva, después de realizar las acciones preestablecidas, dependiendo de ese selector, se continúa con el flujo de la secuencia normal del diagrama. Por lo tanto, todos llegan a este punto donde se continúa con el programa y en este caso, en este ejercicio ya hemos terminado de resolver el problema que se nos planteó. Por lo tanto, aquí vamos a darle a finalizar a este diagrama de flujo. Y para finalización, lo único que tenemos que hacer es escribir este símbolo, que es el del óvalo, pero con la palabra dentro fin. Y ya con eso sabemos que ahí termina nuestro diagrama de flujo. Ahora bien, en el último paso sería la prueba de escritorio, que es simplemente pasar paso por todo nuestro diagrama, verificando el cumplimiento de cada uno de los pasos para llegar a la solución deseada. En este caso, como ya no me queda mucho espacio en este cuaderno para hacer la prueba de escritorio, pues la voy a dividir en dos partes y que ustedes sigan teniendo esto para que se tome en cuenta cómo se hace. Y bueno, la prueba de escritorio va a comenzar aquí y va a terminar de este lado. Esta prueba de escritorio lo que hace es seguir pasos conforme vayamos avanzando en nuestro diagrama de flujo y el primer paso es este óvalo
con la palabra dentro inicio. Así que la prueba de escritorio comienza con el paso número 1, inicio. Después continuamos con el flujo y damos cuenta que aquí está el símbolo de documento donde nos dice ingresa dos números, dos puntos. Así que el siguiente paso del prueba de escritorio es escribir ingresar dos números. En este caso vamos a seleccionar dos números al azar que serían el usuario. Así que seleccioné 4 y 2. Por eso el paso número 2 es 4,2. Seguimos con el flujo de nuestro diagrama y llegamos a este símbolo donde nos dice que tenemos que guardar el primer número ingresado en la variable A y el segundo variable en la variable B. El paso número 3 quedaría como la asignación que es A es igual a 4 y B es igual a 2. Y bueno, nuestro... sí. Y nuestro siguiente símbolo es el ingresa a la operación deseada. Y pues 1 suma, 2 resta y 3 multiplicación. Y después vamos a simular como si el usuario escribiera uno de estos valores en este número al azar, que el paso número 4, que era ingresar la operación deseada, fuera 1 de suma. Así que escribí 1, que sería el valor que el usuario ingresa, y después si seguimos con el flujo pasamos a este conector y llegamos a este otro símbolo que es el símbolo de almacenamiento, que nos dice que L va a ser la variable que guarde el número ingresado por el usuario. Así que el paso número 5 nos quedaría así: la asignación del número ingresado por el usuario del paso anterior, que fue 1, a la variable L. Así que en el paso número 5 de la prueba de escritorio, L sería igual a 1 y continuamos con el flujo de nuestro diagrama de flujo. Y aquí llegamos al selector. Y el siguiente paso, que sería el paso número 6, sería preguntarnos, ¿L es igual a 1, L es igual a 2 o L es igual a 3? Y en este caso, pues nos quedaríamos con la primera opción, que es L es igual a 1. Entonces L igual a 1 entre los signos de interrogación y escribimos sí, porque L en el paso anterior que es igual a 1. Pero si no fuera igual a 1, escribiríamos no y nos volveríamos a preguntar L igual a 2 y si no es, y si no es, pues vamos a preguntar hasta que el resultado sea positivo y después continuamos con el flujo, que L es igual a 1. Y aquí llegamos a este rectángulo que es el de proceso interno, el cual nos dice que tenemos que hacer esta operación X igual a más B. El paso número 7 nos quedaría como la operación X igual a más B, donde A en el paso número 3 sabemos que vale 4 y B en el paso número 3 sabemos que vale 2. Así que X igual a 4 más 2 y realizamos ese proceso interno. 4 más 2 es igual a 6. Así que X tiene un valor interno de 6. Y continuamos con el flujo normal de nuestro diagrama por la ramificación de 1. Después llegamos a este símbolo de documento, el cual nos indica que ahora tenemos que imprimir el valor de X. Así que el siguiente paso, que es el 8, sería escribir el valor que guarda nuestra variable X, que en el paso anterior vimos que X igual a 6. Así que el paso número 8 nos quedaría como 6. Y por último tendríamos el último paso de nuestra prueba de escritorio, que si seguimos el flujo señalado, vamos a llegar a nuestro último símbolo, que es un óvalo con la palabra dentro fin, el cual nos diga que ahí termina nuestro diagrama de flujo. Por eso el paso número 9 sería escribir fin. Y ya hemos acabado con la prueba de escritorio para este diagrama de flujo. Aquí solo hice la prueba de escritorio para una de las opciones de nuestro selector. Sin embargo, yo les recomiendo que pues se hagan las 3 pruebas de escritorio de cada una de las opciones. Estructura selectiva anidada. Decimos que una estructura condicional es anidada cuando por la rama del verdadero o falso da una estructura condicional. Hay otra estructura condicional. Y bueno, pues aquí tenemos un diagrama de flujo de la representación de un ejemplo de la estructura selectiva anidada. Y bueno, el diagrama de flujo que representa contiene dos estructuras condicionales. La primera se trata de una estructura condicional compuesta y la segunda es una estructura condicional simple y está contenida
por la rama de falso de la primera estructura. Y pues bueno, hasta aquí es el final de este video. Espero que los haya ayudado. Mi nombre es Gerson Luis Alvarado Soto. Chao.